señora alcaldesa, autoridades, señoras, señores, muy buenas noches. Hoy nos encontramos en este magnífico Teatro Chapí para rendir un merecido homenaje a nuestro admirado escultor Antonio Navarro Santa Fe, autor de obras tan importantes como Los caballos de Jerez de la Frontera y el monumento del oso y el madroño, símbolo de Madrid. La Junta de Conservación y Tutela del Museo Escultor Navarro Santa Fe, que así se denomina, fue creada cuando la esposa de Antonio, doña Celia López Hernández, cumpliendo los deseos de ambos, hace donación al muy ilustre Ayuntamiento de Villena de la totalidad de las esculturas y bienes relacionados en escritura notarial con carácter indefinido, cuya administración y custodia se encomienda a esta Junta de Conservación y Tutela, que actualmente se compone de 14 miembros. Son varios los acontecimientos que se han tributado a Antonio Navarro Santa Fe por parte del muy ilustre Ayuntamiento de Villena, como el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad, o llevar su nombre la calle donde está ubicado el Museo de Escultura, sin olvidar que también es titular del Instituto de Formación Profesional, en cuyo jardín, sobre una pilastra ática de mármol, fue colocado el busto de bronce de Navarro Santa Fe. Ahora se ha cumplido el centenario de su nacimiento y la Junta de Conservación y Tutela no podía dejar pasar esta efeméride inadvertida. Por lo tanto, en una de nuestras reuniones de trabajo, acordamos exponer a la concejala de Cultura, Genci Esteban García, celebrar este acontecimiento con actos afines a los gustos del artista, música y poesía, y sobre todo editar la biografía que escribió de su vida y obra su amigo Pedro Hernández Hurtado. Una vez más, el Ayuntamiento acogió esta propuesta con entusiasmo y por eso estamos aquí, para pasar una velada muy agradable con la Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí, que tiene hoy como director invitado a José Antonio Irastorza y que nos van a ofrecer un selecto concierto en el que no faltará la música de los compositores favoritos de Antonio, Beethoven y Chapí. Muchas gracias por su asistencia. Para hacer un recorrido por su vida y su obra, ¿quién mejor que alguien de la familia de Antonio, como su sobrina Rosaura Flor López, quien además está vinculada al museo como miembro que es de la Junta de Conservación y Tutela? Rosaura, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Para mí es un honor estar aquí hoy, esta noche, y poder alabar a un artista. Hay personas muy cualificadas que pueden hacer un discurso perfecto. Yo simplemente voy a hablar con sencillez y desde el corazón. Recuerdo que en el invierno del 2001, Isabel López, directora del museo por aquel entonces, me ofreció participar en la Junta de Conservación y Tutela del Museo de Escultura Antonio Navarro Santa Fe, tomando el testigo de mi padre, Joaquín Floramat, y en representación de mi familia. Enseguida acudió a mi mente la imagen del escultor, que era, como cariñosamente llamábamos a Antonio en mi casa, contándome cómo pensaba distribuir el museo, con la ilusión de diseñar las salas, el rincón de la cantarera, el arco de herradura que labraba personalmente e incluso el tejadillo de la puerta de la casa que más tarde sería su futuro museo. Antonio, el escultor, nació en Villena, en la calle Cervantes número 8, el día 22 de diciembre de 1906, en el seno de una familia de agricultores. Fue el séptimo de 9 hermanos. Sus padres se llamaban Miguel y Virtudes,
y él mismo describía así: mi padre, un labrador, muy trabajador, muy honrado, ideísta y algo poeta, pero con poca suerte. La única suerte que tuvo fue casarse con una honrada y santa mujer, toda bondad y delicadeza, que bordaba maravillas. Desde muy pequeño, su primera afición fue imitar a su hermano Pepe, el cual se entretenía modelando soldaditos y cañones. De ahí que Antonio comenzara a crear sus primeras figuras de barro. La difícil vida familiar se fue agravando con la marcha del padre y de los dos hermanos mayores a la Argentina. Las pocas tierras familiares no rendían para su sustento, ni de Argentina llegaban ayudas, por lo que su madre, viendo que crecían las deudas y confiando en el consejo de sus parientes de Madrid, decidió levantar la casa y trasladar la familia a la capital, con el fin de hallar un mejor horizonte para sus 6 hijos que quedaron con ella. En Madrid, Antonio permaneció en la escuela hasta los 11 años. Después tuvo que abandonarla con el fin de trabajar para aportar algo a la desmejorada situación familiar. Fue maletero, ayudante en un puesto de frutas y verduras, repartidor de sombreros, y a los 14 ingresó como botones en una fábrica de perfumes llamada Floralia. Se escapaba para dibujar cada vez que tenía ocasión. Hizo un retrato a carboncillo del hermano del director, y este, impresionado, lo tomó bajo su protección. Lo matriculó en la Escuela de Artes y Oficios, y en esta escuela daba clases nocturnas, pues de día tenía que atender a su trabajo en la fábrica. Poco después pasó al estudio del escultor valenciano Hortels, y allí realiza su primera obra, una cabeza que tituló Campesino y que presentó en la Exposición de Otoño de Madrid, obra que fue muy comentada favorablemente por los grandes escultores de esa época. Tenía entonces 17 años. Un tiempo después, su madre y hermanos tuvieron que marchar a la Argentina, y él no pudo por tener que cumplir el servicio militar. En 1930 realiza más de 50 figuras sobre temas vascos que expone con gran éxito en el Hogar Vasco de Madrid, vendiéndose todas las obras y no recibiendo apenas nada por ello. Cuando parece que su vida afloraba con la exposición de temas taurinos que realiza con gran éxito en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, estalla la Guerra Civil, cortando así su actividad. Antonio se incorpora a filas en el Ejército del Aire, en los Alcázares, donde obtiene el título de delineante. Consigue permiso para visitar a su madre y familia que se han refugiado en Villena. Una vez más, aprovecha para seguir labrando su carrera artística y sacarse el título de dibujo. Terminada la guerra, regresa a Madrid con su madre, con la sorpresa de encontrar su taller estudio saqueado, porque entre los escombros solo aparece su pequeño toro Madroñito. Es anecdótico resaltar la alegría de su hallazgo, hasta el punto que esa noche duerme con la pequeña escultura a su lado. Es tal el cariño que le tiene que nunca quiso desprenderse de ella. Por eso hoy figura en su museo, tal y como la encontró, con un cuerno roto. ¿Cómo no nombrar que en el verano del 39 recibió el encargo de tallar la imagen de la patrona de su querida Villena, Nuestra Señora de las Virtudes, talla que estuvo muchos años sin firmar? En 1940 también realizó la imagen del patrón de Petrer, San Bonifacio, obra que, como la anterior, fue firmada por el artista bastantes años después. En estos años fue profesor en la Escuela Fábrica Oficial de Cerámicas de Madrid, lo que supone el principio de su estabilidad económica y de su carrera como escultor de prestigio. En 1947 realizó el monumento a Ruperto Chapí en Villena, que es en ese momento cuando conoce a su futura esposa, Celia López Hernández, con la cual contrae matrimonio en la primavera del 49. Me gustaría resaltar la anécdota que cuenta Celia sobre la aprobación de su padre y la oposición de su madre por la gran diferencia de edad que tenía.
Otra anécdota de aquel momento fue el color del vestido de novia. En esa época se utilizaba el color oscuro o negro y solo era el blanco para los que se casaban de novio con carrera y familia muy principal. Aún así, Celia soñaba con casarse de blanco, pero las costumbres del momento y su madre, mi abuela Salvadora, se oponían a esta ilusión. Pero Celia no se dejó doblegar por las rarezas de su madre y unos meses antes del enlace, la pareja va a Madrid a visitar a la hermana casada de Antonio y, aprovechando, le regala las telas blancas para el traje, vestido que más tarde confecciona la hermana mayor de Celia, Virtudes. Después de estas curiosas partes de la vida privada del escultor, sigamos dando una vuelta por su trayectoria artística. En 1957, Antonio trabaja de profesor en el Colegio de San Ildefonso de Madrid y tuvo los primeros contactos con la taxidermia. Su afición a la caza y al mundo animal siempre están patentes en todas sus creaciones. Todo ello va a hacer que los horizontes de su formación se amplíen en cuanto a las técnicas y calidades de la piedra o en el tratamiento de las anatomías, sobre todo de figuras animalísticas, siendo por este último aspecto por el que ha pasado a la posterioridad, con la realización en 1967 del oso y el madroño, símbolo de Madrid, situado en la plaza más importante de la capital, la Puerta del Sol. Destacar también el monumento al caballo en Jerez de la Frontera, en 1970. Aunque su reconocimiento definitivo vino de la Real Academia de las Bellas Artes de San Carlos, en Valencia, al ser nombrado académico en 1975. En esa época es cuando yo recuerdo que, llegado el verano, Celia y Antonio regresaban de Madrid, donde pasaban el largo periodo de invierno. Él conducía su Morris de color beige, muy bien conservado, y vestía su atuendo de sport, incluyendo los guantes de cuero sin dedos para proteger sus manos del calor que producía el volante. Eso a nosotros nos resultaba muy simpático, puesto que no los habíamos visto nunca. Esos detalles eran más de capital, en la cual a él le gustaba vivir sin perder de vista su pueblo natal que tanto cariño le tenía. Antonio, el escultor, le gustaba venir a nuestra casa de campo, enviar, darse largos paseos y jugar con los perros. Recuerdo que en reiteradas ocasiones hacía saber a mi padre del buen gusto que tenía, cosa que era muy valorada entre nosotros, ya que venía de un artista. También recuerdo verlo sentado a la sombra del gran pino que teníamos en un lateral de la casa, dibujando sus bocetos y disfrutando de la tranquilidad que allí se respiraba. Todavía me acuerdo de ese olor del atardecer y la brisa más bien seca que hacía mover aquel enorme pino, donde Antonio me regaló un cuaderno de dibujo y unos lápices, con la ilusión de enseñarme a dibujar. ¿Cómo no decir las buenas comidas típicas familiares que organizaban mis padres, Dora y Joaquín, en su honor, juntándonos la familia al completo, abuela, tíos y primos, compartiendo algún vasico de vino y comentando sus futuros proyectos? Después de contar su vida artística, momentos concretos y partes de su vida privada, me gustaría mostrar la parte humana, la parte de Antonio que no se veía en sus obras, el Antonio que se dejaba ver en la vida más cotidiana y familiar. Era de carácter tímido para relacionarse socialmente, por la dificultad de expresión que tenía debido a su tartamudez, sobre todo cuando tenía que hablar en público. Él lo solucionaba estudiando sus parlamentos delante de un espejo y memorizándolos, lo que le daba muy buenos resultados. También resaltar que era un hombre ordenado, por lo que en algún momento de su vida se marca, para no desviarse ni distraerse, unas normas firmes que debe cumplir con rigidez. Es gracioso contar que se ha encontrado una carpeta con una curiosa cuartilla escrita de su mano que dice: leer esto todos los días. Vida sana, comidas vegetales, gimnasia, deporte, levantarse muy temprano, recitar versos. Poseía una cultura vastísima,
hecha día a día en la soledad de su estudio, donde leía y estudiaba incansablemente. Melómano empedernido, sus músicos preferidos y por los que sentía especial devoción fueron Beethoven y su paisano Chapí. Enamorado de la poesía, leía mucho y tenía grandes amigos, entre algunos de los mejores poetas de la época, como Rafael Duyot o José Antonio Chaita, con quien le unió una fuerte amistad, por poner algún ejemplo. En escultura, el ejemplo a seguir era Miguel Ángel, del que fue un gran estudioso. Antonio fue un trabajador incansable y son infinidades las obras en todos los tamaños que esculpió. Cultivó el retrato y las imágenes religiosas, siendo muy amplio el abanico de materiales utilizados, piedra, bronce, madera o porcelana, y en su afán de saber y conocer todos los resortes y técnicas relacionados con la escultura en metal, estudia a fondo los sistemas de reproducción y electrolisis y galvanoplastia, llegando a dominar ambas técnicas a la perfección, haciéndose instalar en su estudio en la calle Concepción Gamón de Madrid, bajo su dirección, todo lo necesario para reproducir él mismo la mayoría de sus esculturas de pequeño y mediano tamaño, algunas de las cuales se pueden admirar en el Estudio Museo de Villena. Después de esta época dedicada en cuerpo y alma al trabajo, llegamos a un cambio de tercio en su vida, la etapa de tranquilidad y sosiego. Debido a los problemas de salud, decide trasladarse a Villena junto con su esposa Celia. Instalarse en la casa que había heredado de sus suegros, utilizando la planta alta para la vivienda y la baja la destina para su estudio, que hoy es el museo que todos conocemos y que lleva su nombre. Una vez instalados en Villena, los premios y reconocimientos llegaban sin cesar. Su nombre se convirtió en icono de calles e instituciones, enumerando aquí los premios que consiguió más significativos. Becario de honor del Colegio de San Ildefonso de Madrid, académico de la Real Academia de San Carlos, en Valencia, delegado del Patrimonio Artístico Nacional en Villena, socio de honor de la Asociación de Nuestra Señora de las Virtudes de Villena, hijo predilecto de la ciudad de Villena. Se le otorga el nombre al Instituto de Formación Profesional y a la antigua calle Casicas de Gin, como escultor Navarro Santa Fe. En el verano del 83, la enfermedad de Antonio empeoró. Recuerdo en esos momentos acompañar a mi tía en las largas noches de incertidumbre. Su última hospitalización tuvo lugar unos días antes de las fiestas patronales de Villena. Antonio, aun con la gravedad de su enfermedad, quiso el día 9 de septiembre ir a ver a su morenica, sin saber que apenas le quedaba una semana de vida, dado que murió el día 16 de septiembre de 1983. La vida está llena de paradojas y la de Antonio Navarro Santa Fe no fue una excepción. En la cumbre de su carrera, su energía se apagaba y así llegó su fin, dejando a medias la remodelación de su escultura Desnudo Femenino y alguna tarea que siempre tenía en mente. Estos últimos trabajos no se terminaron, pero nos ha dejado una obra extensa, llena de matices que guardan su calor y su personalidad, en el museo que porta su nombre y en infinidad de lugares significativos. Así pues, invito a todos los que no hayan ido a visitarlo y a reiniciar alguna vez a los que hayan tenido el gusto. Desde mi humilde posición y con los sentimientos a flor de piel, ha sido un placer ahondar en esta historia, porque es parte de mi vida y así ayudar, en la medida de lo posible, a que se reconozca la escultura del escultor. Muchas gracias. Después de los evocadores pasajes sobre Antonio Navarro Santa Fe, relatados por Rosaura Flor,
Tiene la palabra la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villena, Genci Esteban García. Por favor, Genci. Alcaldesa, señoras y señores, buenas noches. El cariño a Villena lo demostró Antonio Navarro Santa Fe con la donación de su obra a su pueblo natal, que tras su muerte hizo efectiva su viuda Celia López Hernández, mediante pública y solemne escritura de donación a la ciudad de Villena. En 1983, el estudio museo que el escultor fue organizando durante muchos años en la Casa de la Calle que lleva su nombre y en el que se puede admirar lo mejor de su obra, así como infinidad de recuerdos personales, pasó a ser gestionado por el Ayuntamiento de Villena. Fue el último gran regalo que nos hizo el insigne villenero que tanto amó a la tierra que le vio nacer. El edificio que hoy alberga el museo ofrece dos lecturas al visitante. Por un lado, es el taller donde trabajó el artista, por lo que la visita evoca las horas de trabajo, y por otro, su residencia habitual durante las temporadas que pasaba en Villena. Como responsable política del museo, considero que conservarlo es un modo de cuidar lo mejor de nosotros mismos. Por ello, nuestros objetivos se han centrado en relanzar la figura de Navarro Santa Fe y su museo, mediante actividades didácticas dirigidas a escolares, de difusión como el diseño de una página web, de conservación con una nueva catalogación de los fondos y con un nuevo etiquetado de las piezas, así como diversos trabajos de mantenimiento de las salas. No podíamos pasar por alto el centenario del nacimiento de tan insigne artista sin conmemorarlo con una de sus grandes aficiones, la música. Por ello, el programa musical de esta velada, dirigida a Antonio Navarro Santa Fe, ha sido elaborado siguiendo sus gustos, Beethoven y Chopin. Sus compositores favoritos serán interpretados por la Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí. Se hace cargo de la dirección musical José Antonio Irastorza, director conocido por muchos de nosotros. Una anécdota relacionada con estos gustos musicales es que cuando se inauguró el monumento al oso y al madroño en la Puerta del Sol de Madrid, la banda municipal de esta ciudad no tocó el himno nacional como era preceptivo, sino que el alcalde de la ciudad ordenó interpretar el preludio de la Revoltosa como homenaje a Antonio Navarro Santa Fe. Me siento especialmente orgullosa de la pieza que cierra el concierto, que esta noche se estrena, y cómo no, de su autor. Bajo el sugerente título de Caballos de Bronce, el compositor Antonio Molina ha creado una danza musical de connotaciones muy españolas, impregnada de los ritmos y el duende de Andalucía, inspirándose en la obra del escultor, sobre todo en una de las más importantes, Los Caballos de Jerez. No quisiera finalizar sin agradecer el trabajo dedicado para el buen desarrollo de este acto por parte del personal del Teatro Chapí y del Museo Arqueológico, bajo la dirección de Paco Flor y Laura Hernández, respectivamente, así como el asesoramiento recibido por Joaquín Navarro, conocedor de tantos datos sobre Antonio. Sin todos ellos no hubiera sido posible preparar este homenaje. Por nuestra parte, es todo, únicamente añadir que por lo que respecta a la conservación de nuestro patrimonio, ningún esfuerzo nos parecerá suficiente. Y en ello estamos comprometidos, a la hora de hacer que nuestra sociedad sea una sociedad abierta al conocimiento, donde la cultura se inscriba como prioridad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la concejala de Cultura, así como el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Villena hacia el museo y la obra de Antonio. Como colofón a esta primera parte del acto homenaje que esta noche tributamos a Antonio Navarro Santa Fe, contamos con las palabras de la primera autoridad local, nuestra alcaldesa Vicenta Tortosa Urrea. Como alcaldesa me acojo con especial entusiasmo y afecto a la distinción que se le hace esta noche al escultor villenense Antonio Navarro Santa Fe. Un merecido homenaje que nos brinda una ocasión única para acercarnos a su vida y sobre todo a su obra,
ese importante legado artístico que paisanos y visitantes tenemos la suerte de disfrutar en su ciudad natal. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de las obras expuestas en su museo y en las plazas y jardines de tantas ciudades. Cuando una villenera como yo visita la Puerta del Sol de Madrid y ve que todo el mundo se hace una foto junto al Monumento del Oso y el Madroño, se da cuenta, con orgullo, de la trascendencia que tiene uno de nuestros paisanos ilustres. Sus esculturas nos permiten atisbar algunos de sus sueños, conocer y comprender muchas de sus desesperanzas, también las utopías que movieron sus noches y días de trabajo enfebrecido y de creaciones tan rigurosas como imaginativas. No es mi propósito glosar la vida del escultor, puesta ya de manifiesto muy acertadamente en las intervenciones que me han precedido en este acto. Lo que sí quiero subrayar es el valor artístico de su obra y su proyección como escultor de reconocimiento nacional. Bronce, piedra, madera y barro fueron su medio de expresión, materias inertes a las que dio vida, objetos de pequeño y gran formato que emocionan, transmiten, dicen. Con cada una de sus pinceladas, el escultor hizo hablar a las piedras y nos dejó su voz grabada en ellas. Por su parte, las temáticas de sus obras, en tantos casos relacionadas íntimamente con Villena y su historia, incorporan a las obras connotaciones múltiples que proyectan los recuerdos de su añorada Villena. Antes me refería a lo idóneo de la ocasión para conocer al artista a través de su obra. Su principal testimonio se exhibe en el Museo de Escultura, de titularidad municipal, cuyos propósitos son desarrollados por la Junta de Conservación y Tutela, órgano designado por el propio escultor para velar por la conservación y difusión de las obras expuestas. Sus componentes, la gran mayoría amigos personales del artista, han desarrollado la tarea encomendada durante los 22 años de existencia del museo, por lo que en esta noche de reconocimiento no puedo por menos que agradecer esa labor callada y desinteresada. Un recuerdo, asimismo, para el primer presidente de la misma, en los tiempos difíciles, y albacea testamentaria de Navarro Santa Fe para los asuntos referentes al museo, don Vicente Prats Esquembre. Nuestro recordado Alfredo Rojas, en el prólogo de la biografía de Antonio Navarro Santa Fe, que presentaremos en muy breves fechas, también en el marco de este aniversario, escribe las palabras con las que se definía a sí mismo Antonio Navarro Santa Fe. Un hombre breve que no tenía sombra, para menos tener. Y es que es opinión unánime de quien lo conoció, que esencialmente era un hombre bueno, de grandes valores humanos, humilde, sencillo y con una gran sensibilidad. Este último aspecto se refleja en los versos que su amigo, el poeta José Antonio Ochaíta, le dedicó en 1943. Yo sé que dentro del pecho del escultor hay oculta una estrella milenaria de fe, de amor y de música. Yo sé que en sus dedos corre una corriente profunda de melodía española, de gracia viva y fe única. La creación artística, con frecuencia, discurre más que por cómodos caminos, por intrincadas sendas. De ello ha sido testigo la persona que acompañó a Antonio Navarro Santa Fe durante buena parte de su vida, compartiendo sinsabores y triunfos. Me refiero a su compañera, amiga y esposa
Celia López Hernández, a quien ruego me acompañe en el escenario esta noche para ofrecerle también nuestro reconocimiento. Querida Celia. Pues nada, muy agradecida primero a las autoridades. Por aquí. Ya me oigo, ya. Bueno, y a todo el pueblo de Villena, y en fin, y a todos los visitantes que están aquí con nosotros. No puedo. Pues que disfruten del concierto y muchísimas gracias.
Thank you.